Con la vieja llave oxidada en el bolsillo, volví al pueblo como quien carga con una promesa rota. El camino me trajo imágenes que creía haber olvidado. Viejas casas encaladas frente al mar, ramos de geranios en los balcones, el lejano murmullo del molino cuando soplaba el viento del sur. Mi cuerpo conocía cada piedra bajo mis zapatos como si fueran los pasos de toda mi vida, pero mi corazón aún cargaba con una carga distinta, el peso de una traición que latía y supuraba como una brasa ardiente. Al abrir la puerta de la casa que una vez perteneció a mi familia, ahora mía solo, en el recuerdo, la madera protestó con un gemido largo y prolongado como el lamento de una anciana. El aire olía a polvo, a periódicos viejos en la estantería y a jabón rancio. En la mesa del comedor encontré el vaso que una vez usé para lavarme las manos después de amasar. El borde aún conservaba la huella de mi anillo de compromiso. Me senté y dejé que la vieja casa me hablara. Las paredes guardaban el recuerdo de voces, risas ahogadas, reproches, órdenes veladas, y en medio de todo también oí la voz de Miguel, la voz que había jurado quedarse. Luego se fue, regresando con ojos diferentes a los de años pasados. Esa noche me senté junto a la chimenea y observé las brasas de roble. Había algo en la lenta y pausada combustión del fuego que me recordaba mi propia ira, mi propio resentimiento, no la furia de una explosión, sino la lenta y devoradora quema. Pensé en mi padre, en la pequeña granja que habíamos entregado en fideicomiso, en las promesas vendidas a manos que no supieron apreciar su valor. El recuerdo me endureció las muñecas. «Nunca volverás a vivir en mis manos», me susurré, y comprendí que la palabra flotaba en la garganta de la noche, lista para ser pronunciada cuando tuviera el coraje. Las plazas no habían cambiado sus hábitos de observación curiosa. La gente los seguía con la mirada, no por curiosidad, sino por el placer de comprobar si la vida había tratado a los muertos como debía, o si finalmente había sido justa. Caminé despacio, saludando con la cabeza a algunas personas que me recordaban de lejos. Y fue entonces cuando lo vi entrar en la iglesia. Miguel, encorvado por el tiempo, con un abrigo desgastado y la mirada de un hombre sin rostro que sabía disimular sus acciones. Su cuerpo parecía pesar lo mismo que el mío. Por un momento pensé que Miguel no me reconocería. El tiempo borraría el recuerdo de su traición, pero sus ojos me atravesaron como una flecha, con la agudeza de un cuchillo. Al principio no vi en ellos sorpresa ni arrepentimiento, sino un deseo de ajuste de cuentas. Me observaba como quien reevalúa a un enemigo. Los chismosos del pueblo nos vieron pasar y me susurraron. Me mantuve erguido. Nadie debía ver mis manos temblorosas, mis ojos llenos de lágrimas. No hablamos en ese momento. Las palabras revelarían lo que quería callar, la posibilidad de tomar una decisión. Quería que supiera que no había vuelto a suplicar por el pasado, sino a sentarme a su sombra y ver cómo estaba, a comparar la distancia entre su miseria y la mía. Verlo tan exhausto me trajo paz y alivio en lugar de odio. La venganza, pensé, no requiere prisa, requiere sentido común. Regresé a casa por la noche con la lámpara de aceite en la mano y me dediqué a reunir pruebas de un saqueo, tanto emocional como literal, no por venganza legalista, sino por la memoria. Abrí cajas viejas, saqué escrituras, recibos, cartas familiares amarillentas que nunca debieron haber salido. Encontré todo esto escondido en un cofre que había pertenecido a mi padre. Facturas de venta firmadas por Miguel, documentos que demostraban que la propiedad había pasado a otros nombres, notas explicando que estaba conmigo más por beneficio personal que por amor.
Mientras leía, las palabras se clavaban en mi corazón como agujas. Hasta el más mínimo detalle se convertía en un eco insoportablemente doloroso. Firma, fecha, sello. No quería llevarle esos papeles a nadie. Ya no buscaba justicia social ni reparaciones. Lo que necesitaba era ordenar mi propia historia, nombrar las sombras, saber que había vendido no solo sus tierras, sino también su honor y su carácter, que había transformado el pan en dinero y el amor en contratos de conveniencia, me hizo comprender la magnitud del daño. Este deber también me cargó con cierta responsabilidad. ¿Cómo se había hecho cómplice mi propia familia en esta historia? Hubo silencios cómplices, decisiones tomadas por el bien del clan, obediencia disimulada bajo la apariencia de supervivencia. Fue entonces cuando comprendí que la traición no siempre tiene un solo rostro. Había cadáveres emocionales en nuestro sótano y no todos pertenecían a Miguel. La verdad me oprimía el pecho y entre el dolor y la claridad, algo se endureció en mi alma. La venganza no se estructura con odio amargo, sino con paciencia egoísta medida por la autoimportancia. No quería humillar ni destruir sin propósito. Quería que se supiera el peso de la verdad no dicha, que quienes se habían aprovechado de mi confianza sintieran, aunque fuera por un instante, la inquietud de la pérdida y el frío de la soledad. Observé sus hábitos desde lejos, cuánto bebían, a qué hora volvían de la taberna, con quién hablaban. Aprendí sus rutinas como quien memoriza una nota para tocarla con precisión. No planeé escenas de dolor magníficas y perfectas. Las historias de los libros son para jóvenes que creen que lo imposible es fácil. Al contrario, recopilé silencios y palabras colocadas con precisión. Escribí una carta, unas pocas líneas en la antigua caligrafía que había aprendido en la escuela del pueblo, y la dejé en su puerta una mañana temprano, cuando la niebla cubría los senderos y solo los gatos sabían por dónde caminábamos. La carta hablaba a la vez de una cosa y de muchas palabras. Quería que recordara el limonero detrás de la iglesia donde comenzó nuestro amor color de rosa y falso. No añadí ningún reproche ni amenaza. La insinuación fue suficiente para activar el mecanismo pensante de la memoria. No hay nada peor que el regreso de un recuerdo que creía enterrado. Leyó la frase y, como era de esperar, se removió con inquietud. A partir de ese momento, sus pasos lo llevaron a lugares a los que pensé que nunca volvería. La verdad, cuando se maneja con cuidado, inflige heridas que el escándalo no puede alcanzar. Recuerdo la noche en que nos conocimos como un mapa de luces y silencios. La luna filtrándose entre las hojas del limonero, el olor a tierra mojada, las voces apagadas y mezcladas que provenían de una casa lejana. Miguel llegó con un temblor que ya no se debía al frío. Se notaba en su voz al hablar, en cómo evitaba mirar al árbol que había presenciado nuestros sueños. No vi al hombre que amaba, al hombre que había esperado. Vi al superviviente de su propia cotidianidad. Le hablé en voz baja. No le pedí que le devolviera sus pertenencias ni justicia verbal. Simplemente le pregunté sobre aquella noche solitaria en la que todo había cambiado. Las explicaciones y las excusas fueron concisas y vagas, y las palabras se deshilacharon. Por un momento sentí que la ira me invadía, pero lo que vino fue diferente. La certeza de que ya no se trataba de destruirlo, sino de dejar que la verdad hiciera su trabajo lentamente en su conciencia. Con la boca y el aire de un mendigo, me pidió perdón. Le dije lo que tenía que decir. Ya no vivía para la venganza, sino para asegurar que nuestro nombre compartido no se viera empañado por su silencio.
Al despedirnos, la luna nos miró sin cuestionamientos. Le ofrecí un último vistazo de mí misma, no como una víctima, sino como una mujer que recuperaba su dignidad. Y me fui no por alivio, sino porque el plan no era una confrontación teatral, sino para limpiar las raíces que podrían volver a envenenarme. No describiré cómo encendí el fuego, no es esa la intención ni es útil. Lo que sí puedo decir es cómo se sintió mirar la llama devorar las ramas que habían sido testigos de promesas y mentiras. Esa noche, cuando las hojas se doblaron y el olor a madera quemada llenó el aire, me senté lejos, a la distancia justa, y observé. No experimenté la catarsis blanda que esperaba. Sentí una polaridad extraña, algo que se liberaba y algo que al mismo tiempo se quebraba en mí. El pueblo despertó con la noticia y antes de que la alarma pintara rostros en las calles ya corrían conjeturas. Dieron por iniciado un corto misterio, un fuego misterioso, un árbol fulminado por un rayo imaginario. Nadie miró demasiado hacia la casa donde yo había estado esa misma noche. Los ojos se desviaron como si existiera un pacto no escrito para no ver lo que no conviene ver. Dentro de mí, en cambio, se encendió un frío más agudo. La comprensión de que la violencia, aún justificada por la rabia, deja residuos en el espíritu que no se limpian con agua. No hubo gusto triunfal al ver las cenizas. Hubo, sí, una sensación clara de que algo cambió. Lo que antes era sombra se transformó en hecho. Y los hechos, cuando emergen, obligan a la comunidad a mirarse en un espejo que a menudo rehúye. Tras la noche del fuego, las miradas del pueblo cambiaron. No necesariamente hacia mí, había siempre quien prefería mirar hacia otro lado, sino hacia lo que la casa representaba, el lugar de la historia que se atrevió a hablar. Miguel fue objeto de murmullos, algunos con compasión hipócrita, otros con la distancia con que se mira a quien ha perdido todo por su propia mano. No hubo policías inquisidores ni juicios públicos que delimitaran culpas. Hubo, en cambio, una especie de justicia lenta, hecha de silencios y de bajadas de mirada. En las tardes siguientes fui al mercado con el rostro cubierto por un pañuelo. Nadie me buscó con ira abierta. Hubo en mi corazón algo de alivio, pero también una fisura que no terminaba de cerrarse. La venganza, pensé, no fue la llama que imagina la juventud. Fue la modificación lenta y sutil del poder que tenía esa historia sobre mí. Quizá la lección más dura fue comprobar que mis actos habían dejado una huella que me pertenecía tanto como me pertenecieron las de quienes me traicionaron. No puedo callarlo más, aquella noche me obligó a mirar en el espejo con honestidad. Fui a la iglesia y me senté lejos, en un banco de madera. No pedí absolución con teatralidad, pedí entendimiento. Comprendí que la venganza, aunque devolviera algo de equilibrio, no borraría lo que había sido. La pérdida de inocencia, los años robados, la voz que se me negó. Escribí una carta, no para justificar lo que había hecho, sino para decir la verdad a quien quisiera leerla en el futuro. La carta contenía mis razones, mis dudas, la materia humana que me habitó. Miedo, rabia, necesidad de dignidad. No esperaba que cambiaran el mundo, solo quería que, si alguien viajaba por estas tierras dentro de décadas, encontrara una voz humana que dijera: aquí hubo dolor y nadie tiene un monopolio sobre el dolor. Esa misma noche dejé la carta en la caja del banco hermético de la plaza, con la intención de que, si la curiosidad humana la abría, al menos encontrará palabras que no fueran frases de odio, sino confesiones complejas. Me fui a la casa con el peso en el pecho, pero con una serenidad distinta. Por primera vez en muchos inviernos,
comprendí que la reparación es un acto interior. Epílogo. El humo que queda y la enseñanza. Hoy escribo desde la calma que se asoma cuando la tormenta cede. No siento que mis actos me hayan ennoblecido. No me siento vencedora. Siento, sin embargo, que he acomodado las piezas de mi historia en un lugar donde ya no me roban la memoria. La venganza tuvo un costo, la soledad que me acompaña en las tardes, las miradas que ahora evitan mi paso y la verdad, siempre la verdad, que pesa como una losa. A quien lea esto, le diría con la voz gastada del que ha amado y ha sido traicionado: la justicia que nace de la paciencia, de la verdad revelada, suele ser más limpia que la que brota del acto violento. No digo que no entienda la sed de justicia, la entiendo, pero también te suplico que recuerdes: el fuego que usas para quemar lo que te duele puede prender también algo en tu corazón que ya no apagarás. Y sin embargo, y aquí está la contradicción humana que me salva, cuando el viento sopla desde el sur y trae el olor a pan recién hecho, siento que hay cosas que permanecen out of spite, no para herir, sino para recordar que fuimos humanos, que erramos, y que si es posible debemos intentar devolver algo de ternura al mundo que dañamos.